Hola a todos. Vamos a ver lo que es la homotesia. La homotesia está dentro de la unidad de geometría. ¿Qué es y para qué se usa, para qué se utiliza? Eso lo vamos a ir viendo apoyado con imágenes del libro de matemática de primero medio y también con un video para ver un poquito la aplicación que tiene la homotesia en algunos objetos. Como vemos en esta imagen, hay una persona grabando y tenemos la imagen de un globo. El globo en sí tiene una medida y la imagen que se forma dentro de la grabadora tiene otra medida, pero en proporción a la más grande. Y tenemos en este dibujo dos líneas, dos flechas rojas que parten desde un punto O un punto cero, que es el inicial, y se proyectan hacia el globo grande pasando por el globo pequeño. Aquí tenemos un ejemplo de homotesia, en donde nos ayuda a poder ver una imagen en proporción a otra, puede ser más grande o puede ser más pequeña, ayudados con estas líneas rojas que también en geometría se le llaman vectores. Yendo a la definición básica, la homotesia, como nos dice en el libro de matemática, es una transformación geométrica que permite obtener una figura con igual forma a otra. Solamente hablando de forma, porque puede ser más grande o puede ser más pequeña, pero siempre guardando una misma proporción. También podemos ver que dos figuras son homotéticas si al unir mediante rectas, que son estas flechitas, unimos los vértices de estas, los vértices correspondientes concurren en un único punto llamado centro de homotesia, que es donde todas estas flechitas se pueden cruzar, que generalmente se denota con la letra O. Dentro de la homotesia tenemos lo que se llama la razón o la razón de homotesia, que nos ayuda a poder saber más o menos la distancia donde está desde el centro de homotesia al vértice de mi figura, de la figura imagen, que es la que yo estoy haciendo, y la distancia del centro a la de la homotesia, que es mi figura nueva que yo formé a partir de la otra. Y esta distancia al vértice de la figura original, que se llama razón de homotesia. Entonces, la razón se realiza como una fracción. Entonces, yo hago la proporción de estas distancias. Entonces, una de las cosas más importantes dentro de la homotesia es ver la distancia que hay entonces entre el centro de homotesia, que está en el punto O, y cada uno de los vértices correspondientes de las figuras. Ahora, ¿qué son los vértices correspondientes? Mi figura original, en este caso, sería el triángulo ABC, que es el más pequeño, y la figura imagen, que es la más grande, sería el A', B', C'. Entonces, ¿cuáles serían sus vértices correspondientes? En este caso sería el A con el A', el B con el B', el C con el C'. Entonces yo voy calculando la distancia. Por ejemplo, la distancia del centro O al vértice A y del centro O al A'. Y así puedo hacer la misma relación con los otros vértices. O como sale aquí en el dibujo, tenemos la distancia del vértice A' al punto O, que es nuestro centro de homotesia, dividido por la distancia entre el vértice A hacia la distancia O. Entonces, esa misma razón, esa misma proporción, se mantiene con las demás. Entonces, al hacer esa división, esa fracción, al simplificarla, nos tiene que dar siempre un mismo número y en este caso, en este dibujito, nos daría una razón de homotesia. Ahora, las razones de homotesia no son iguales en todos los dibujos que yo haga de homotesia. Depende de cuán alejado o cuán cerca esté el centro de homotesia con mi figura. Ahora, en particular, este dibujo que yo tengo aquí es una homotesia positiva. ¿Qué quiere decir? Que tengo mi centro de homotesia en un lado y la figura original quedaría en el centro de
este centro de homotesia y mi figura nueva, que sería la figura que estoy creando con la homotesia, que sería la más grande. Quedaría siempre entre medio. Y también hay otros tipos de homotesia, que sería la homotesia negativa, pero eso es otro ejemplo. Así que para ir viendo más o menos cómo va variando la razón de homotesia y cómo va variando la figura que yo voy a crear, dependiendo, como vimos, con la distancia. Y eso lo vamos a ver con un video. Aquí tenemos entonces la luz, el objeto y su sombra proyectada en una pared. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Que la luz, al poder reflejar la sombra, vemos cómo va cambiando esta, dependiendo de qué hago yo con el objeto, si lo voy acercando o lo voy alejando. Entonces, la idea es irlo moviendo para ir viendo qué va pasando con su sombra. Pero lo primordial es que tanto el objeto como la luz estén en una línea recta hacia la pared, formando una perpendicular, o sea, en este caso 90 grados, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo me desvío un poco, la sombra pierde su forma original, se deforma un poco. Ahora, ¿por qué se deforma? Porque la luz lo que hace es viajar en línea recta a través del objeto, depende de cómo esté la posición. Entonces, en este caso, como está justo recto, si yo midiera justo de la luz, no de la vela de la orilla, sino de la luz, hacia la sombra estaría justo una línea recta pasando por el borde del objeto y el borde de la sombra. Justo una línea recta, tanto en las partes de arriba y en las partes de abajo, siempre en todas partes del objeto. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá arriba de la sombra, si yo trazara una línea junto con la luz, entonces pasaría justo por el borde del objeto de acá. Y lo mismo pasa con el borde de al lado o la parte de abajo. Entonces, si yo me desvío, va a pasar lo mismo. Entonces, haz una línea hacia acá, haces una línea hacia acá. ¿Por qué? Porque esta parte está más cerca, esa parte está más lejos, y como está más lejos, queda mucho más amplia. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto de la homotesia? Que me permite ver de una figura original, ver yo cómo puedo hacer una segunda figura para poder ampliarla o achicarla. Ahora, dentro del trabajo tenemos varias preguntas. Dice, ¿cómo cambia la altura de la sombra si se aleja el objeto de la fuente de luz? O si esta crece o decrece. ¿Y qué pasa con la altura de la sombra? Ya si se acerca a la luz. Ahora, ¿en qué posición debería estar el objeto si la altura de la sombra es el doble de la altura del objeto? Entonces, más o menos calculo cuánto es la altura del objeto y tengo que saber cuánto es el doble para saber en qué posición va a estar el objeto. ¿Y a qué me refiero con posición? Significa que más o menos voy a medir desde la luz hacia el centro del objeto y voy a medir del centro del objeto hacia la pared. Entonces, más o menos, ya porque esto no es tan exacto, pero sí la idea es tener una referencia que si va a estar en el centro, si va a estar un poquito más adelante, un poquito más atrás, para que la sombra quede al doble del objeto. Ahora, tenemos la otra pregunta. Dice que tenemos la sombra, la idea es que sea de 1.5 la altura del objeto. ¿Qué significa? Que es la altura del objeto más la mitad de este. Entonces, ¿en qué posición? ¿Va a estar más cerca de la luz? ¿Más alejada de la luz? ¿A qué distancia van a estar de ellos? Más o menos la referencia en proporción. Por ejemplo, si aquí tengo 10 centímetros, a lo mejor a 5 centímetros de la pared provoca esa distancia. Yo la luz la puedo tener más cerca, la puedo tener más lejos, depende de cómo me acomode para poder marcar distancias. Eso depende de cada uno. Ahora pregunta si se puede deformar la sombra en alguna posición específica. Entonces allí es donde yo veo. En esta posición veo, ¿se deforma o no se deforma? ¿Se mantiene como si yo dibujara el borde del objeto? Entonces, ¿qué pasa cuando hago esto? Como le explicaba adelante, dependiendo de cómo viaja la luz, ¿ya? Entonces, contra más cerca estemos del objeto, tenemos menos distancia
entonces va a estar más pequeño, pero si el objeto a la pared tenemos más distancia, y lo mismo para acá, entonces va a ser un poquito más grande, ¿ya? Pero la idea es que se pueda redactar. Ustedes háganlo, saquen fotitos o hagan un video. Pero la idea es ir midiendo dependiendo a qué distancia ustedes lo colocan. Colocan la luz desde la pared y van moviendo solo el objeto para que sea más simple. Como vimos en el video, estábamos viendo una homotesia positiva, ya que donde van a nacer nuestros rayos de luz, que serían nuestras flechitas, es desde la vela. La vela sería nuestro centro de homotesia y los rayos de luz, que a simple vista no los vemos, pero sí podemos saber por dónde pasan, serían nuestras flechas que unen tanto los vértices de mi figura original, con la figura imagen, que sería la sombra que se proyecta en la pared. Además de eso, tenemos lo que se llama la homotesia negativa. Y la homotesia negativa es cuando mi centro de homotesia se encuentra en el centro o entre la figura original y mi figura imagen. Como los vértices correspondientes de mi figura tienen que estar siempre en una misma línea, en una misma flechita, la figura imagen siempre se va a invertir con respecto a la figura original, ya que tienen que pasar por este centro O y se van a cruzar. Como en el caso que tenemos aquí de una caja negra, que generalmente es lo que se asocia a los videos o en este caso a las películas. También es lo que pasa cuando nosotros vemos, es lo que pasa dentro del globo ocular, del ojo, que cada vez que vemos una figura, esta pasa por el ojo y dentro de la figura se invierte, la imagen se invierte de lo que estamos viendo. Y allí hay otras funciones que producen este juego de luces para que se pueda reflejar la figura dentro de nuestro ojo y el cerebro la puede interpretar. Ahora, ¿para qué sirve, aparte de ver las figuras? Una de las soluciones prácticas que se utilizan con homotesia es lo que hizo Thales, que con su teorema de Thales es poder medir alturas que nosotros no podemos alcanzar fácilmente, y asociando triángulos, que serían nuestras flechas formando triángulos, para que podamos calcular alturas que no podemos calcular fácilmente, que sería una de las aplicaciones de la homotesia.